manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga. ¿Hace cuánto que vivís acá, Laura, en este Acá barrio? hace 27 años. Ah, Mucho, sí. sos del barrio mismo. Sí, cuando todavía había negros en el barrio, negros locales, y no como ahora, que por suerte tenemos negros de vuelta en el barrio, pero que son cubanos, venezolanos. Sí, mucho. Sí. Mucho, cambió el cantito. Cuando yo me vine, en la cuadra vivían Elena y el Pechuga, que eran así como la familia negra emblemática. Él era el kiosquero del barrio. Ahí donde tenía el kiosco el Pechuga es donde está Afro. Allá. Sí, ahí en la esquina de. Vamos por la Rambla, San ¿no? Salvador. Ay, sí. Sos de las que vive la ciudad como una prolongación de su casa, viste que hay gente Sí. que abro la puerta de mi casa y mi Sí. ciudad es mi ciudad. Sí. Y cada esquina es mía, me pertenece. Sí, en una época que vivimos cuando Ana Clara era chica, vivimos en el Parque Rodó. Yo le decía, vamos al patio y íbamos a los laguitos, ¿no? O sea, yo salía del apartamento y íbamos a los laguitos, al laguito del Parque Rodó. Sí, para mí vivir acá es un privilegio. Sos realmente. montevideana de ley. Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Cómo se define una montevideana de ley? Si soy de afuera, vengo, caigo y digo, qué sé yo, no sé, a mí me gusta mucho la ciudad, todo lo que ofrece la ciudad, que es la gente, los teatros, los cines. Sí, está cerca de todo eso. Eso sí, es importante para Sí, mí. el barrio Palermo tiene una característica maravillosa, y es que estoy a una cuadra de la Rambla, de una Rambla divina además. ¿La usás? ¿Sos de salir a caminar, de Sí, porche, de porchi? No tanto como debería, porque soy bastante sedentaria. Yo soy una precursora de la cuarentena, en realidad. La cuarentena la inventé yo. Sí, me gusta mucho mi casa y estoy muy, muy adentro de mi casa, pero disfruto de esto nomás, ¿no? De que, Sí, el día. de que para ir de un lado al otro tenga que pasar por este lugar. Tu casa, tu cucha. Leí una cosa divina que escribiste en Facebook que me encantó, ese don de la palabra que tenés, increíble. Tu hermana Cristina escribe muy bien, obvio, un periodista, sí. es increíble, pero vos también, ¿eh? Vos tenés algo te quedó. Algo me quedó. Algo. Sí, sin duda. Soy de la escuela de Cristina Canoura. Sí. Y escribiste, es una cosa divina de lo que es el nudo de la familia, ese entramado único que le da como un olor a la casa en particular. Sí. ¿Cuál es el olor? Viste que olés y decís, esto es de fulanito. Sí. Se lo olvidó. ¿Cuál es el olor de la casa? El olor de la familia, de la casa, tiene que tener olor a sopa, a caldo hirviendo. Sí, ruidito de estufa. Ojalá, mi hermana, la que está haciendo la cuarentena afuera, tiene estufa de leña, entonces, y en su casa de acá también. Todo con olor a olor a humo. Bueno, increíble. En mi casa, en la casa de al lado, no pegado, pero casita, corredor de por medio, hay unos vecinos que tienen estufa de leña, ¿tá? Y nunca me había dado cuenta de la fuerza del olor a leña, como el otro día que lavé uno de mis tapabocas, lo colgué en mi terraza, y cuando me lo puse así, tenía un olorcito a humo tan impresionante. Le digo a Andrés, tiene olor a asado, ¿cómo puede ser? Si está recién lavado. Y ahí pensé, no, claro, es el olor de la estufa de los vecinos. Laura, y para 27 años es pila para haber vivido en un mismo barrio. ¿Te mudaste poco en tu vida? ¿Cuál fue tu barrio? Bueno, al lado de otros amigos que tengo que se han mudado, yo que sé, casi que todos los años. Sí, nací en la casa de mis abuelos, en La Unión. Literal, porque naciste en la casa. Tu madre te tuvo en la casa. Mi madre fue una parturienta domiciliaria, nos tuvo a las 3 en su casa. Nací ahí en La Unión, vivimos ahí hasta que yo cumplí los 4 años, ponele una cosa así. Después nos fuimos a vivir un año a Lagomar, a una casa que se habían hecho mis viejos. Primero fue la casita de los fines de semana y después nos fuimos a vivir ahí.
Y mis viejos que eran tipos muy ahorradores y... ¿Qué hacían? Mi papá trabajaba, era vendedor y cobrador de una fábrica de ladrillos en Carrasco. Y mi mamá, ama de casa. Y fueron, nada, muy previsores y qué sé yo, vendieron la casita de Largomar y con mucho esfuerzo compraron la casa que fue la casa familiar ahí en la Rambla de Carrasco, casi el puente, la Rambla de Nariño. Así que ese fue, la Rambla de Nariño fue tu barrio de la adolescencia. Sí, completamente. ¿Cómo te dieron para adelante para estudiar teatro y para hacer canto también? Porque Sí. había mucha bohemia asociada a todo eso en esa época. Sí. Si sigue existiendo en ¿Sabés el preconcepto. que no sé qué habrán pensado mis viejos? Porque lo que pasa que yo también siempre hice las cosas, tanto la música y el teatro y eso, siempre había gente acercada, allegada a mí, más grandes, los amigos de Carmen, por ejemplo, que yo tenía... Bueno, fue uno de los que el que te puso la mano en la guitarra fue de Hipólito, claro, que era de la barra de Carmen. Claro. Así que entonces ahí como que digamos tenías que cómplices sentían de confianza con tu claro, sentían que estaba cuidada, ¿no? En esa época, cuando iba a estudiar teatro, yo ya estaba en facultad, ya tenía una edad como para empezar a moverme un poco sola, yo qué sé. Y además siempre había habido alguien, yo recuerdo que tuve una maestra que adoraba, Bocha, que le dijo en algún momento a mis padres: Laura tiene muchas condiciones artísticas, deberían como darle soltarla para que sí, para ayudarla a que se encauce por ese lado, porque tenía tenías el talento. Tenía condiciones para eso de repente, no sé por qué, porque ¿Vos te dabas cuenta de tu voz? No. ¿Vos nunca te diste cuenta de la voz que tenías? No. ¿No? No, yo cantaba. Vos cantabas. Cantaba. Nadie, pero tenés una voz súper particular. Pero sí, claro, siempre hubo alguien que me dijo algo respecto a eso, ¿no? Como además yo era chiquita, menudita y tenía como una voz de contralto, como espesa, digamos, como, ¿no? Como con presencia, digamos. Siempre había alguien que me lo hacía notar, pero no que yo me diera cuenta, yo qué sé, yo cantaba, no sé. Y después en el conservatorio te encontraste con Mauricio y con todo el grupete, te subieron a la moto de Rumbo. Sí, fue genial. Ahí toda la responsabilidad la tuvo el Choncho Lazaroff, que fue docente de todos, de algunas materias. ¿Y él fue el masajista que habló a los padres de Laura para que los dejen sumarse? No, yo ya era grande. Y fíjate, yo con Rumbo ya tenía 23 años, 22, 23 años. Ya. María, sí. Yo tuve una hermana presa con 22 años. No, claro, era otra cosa. Ya estaba, la familia estaba cuando en yo otra te digo que tu hija con 20 sí. años, qué chiquita que está en España, pero y no, y además la vida de una familia te madura o te madura. Y la época y el momento y además porque también nosotras fuimos haciendo presión para conseguir más libertades familiares, ¿no? Y se sumaron todos a esa sí, con mis hermanos. ¿Dónde estuvo presa tu hermana? Carmen estuvo presa en el penal en Punta de Rieles. Sí. No. Pero recuerdo con Carmen de hacerle el trabajo fino a mi madre, porque mi vieja nos esperaba levantadas atrás de la ventana todos los días que salíamos. Hasta que un día con Carmen decidimos ponernos de acuerdo y vamos a empezar a volver un poco más tarde cada vez para que se dé cuenta que no cambia nada con eso, ¿no? Y bueno, ya no se levantaba a esperarnos atrás de la ventana, pero seguramente nos esperaba despierta con un ojo abierto. Tu madre y tu padre, esa época me imagino, claro, para todos. Sí, es inimaginable. Yo, que habiéndolo vivido, te juro sinceramente que lo he pensado en retrospectiva con mis sobrinas con esas edades, con mi hija con esas edades, y no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar lo que debe sufrir un padre en una situación así. Y no somos conscientes. No. Con la distancia hay gente y hay generaciones que no son conscientes. No, claro. Si vos llegaste como un augurio
inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías. Con Rumbo, en un momento entendiste de que la música contigo iba a ir, la música profesionalmente, pero dijiste que te encontró en dos momentos distintos, como en un momento empezó siendo un hobby y después pasó a ser profesional. ¿Cuáles fueron esos dos momentos? Claro, yo empecé a cantar por diversión, para pasarlo bien, para estar con gente de mi edad, para tener en medio de la dictadura cosas que me gratificaran, porque además yo entré a la Facultad de Arquitectura, que es una facultad preciosa, inclusive en plena dictadura, era una preciosa facultad, pero lo que pasa que me tranqué ya nomás en el primer año con unas materias y tenía poca cosa para hacer, entonces eso lo busqué un poco como manera de completar mi tiempo también. Mis viejos también muy genios, porque eran cursos pagos esos, sí, ¿no? Claro. Tanto el NEMUS, el conservatorio, como el teatro, eran cursos pagos en una familia donde no sobraba la plata, o sea, y era una opción, o sea, yo lo pienso ahora a la distancia y digo, qué piola los viejos, ¿no? ¿Ahí ya escribías? ¿Estando en el conservatorio ya escribías? Bueno, escribía poesía como escribimos todas, ¿no? Con los mal de amores, ese tipo de cosas. Tengo unos cuadernos guardados de poesía de adolescente que son... Los escritores guardan todo. Sí, no, son maravillosos. Esas cosas creo que no se tiran. Pero nada rescatable, ¿no? De hecho, claro. Para tus ojos, for your eyes only. Sí, totalmente. ¿No se lo mostraste a nadie nunca? Nada, ¿para qué? Y además siempre le digo a Ana Clara, yo estas cosas, mijita, algún día voy a hacer una fogata, voy a quemar todo para no dejar San Juan. Claro, para no dejarte el clavo a vos de tener que tirar todo vos cuando yo me muera, ¿viste? Entonces va a terminar todo en el Archivo Nacional y vamos a estar todos mirando la vida. No, porque no son cosas que valgan la pena. ¿Y tu primer canción cuál fue? La que escribiste y mostraste. Mira, en la época en que yo estudiaba facultad y ya con Rumbo nos estaba yendo bien, hicimos algún curso con Coriuna Aronian, con Fernando Cabrera de compañerito. Y éramos bastante revoltosos, muy rompebolas los dos. ¿Sí? Y entonces como ejercicio, Coriún siempre nos proponía hacer cosas, alguna cosa compuse que quedó grabada en un disco de Rumbo, poniéndole música a un poema de Mario Benedetti, qué sé yo. Y después casi que lo primero que hice fue hacer la letra de Detrás del Miedo con Fernando Cabrera. Impresionante. Hice, digamos, la estructura la hice yo, Fernando contribuyó con el estribillo, después corregimos cosas juntos, pero eso fue como lo primero. Así. ¿Y cada vez que escribías se lo mostrás primero con el equipo del que estás trabajando o tenés a alguien en tu casa que le mostrás lo que escribís o no se lo mostrás a nadie? Depende de la etapa en la que esté, ¿no? Ahora a Andrés le muestro muchas cosas, por supuesto, y trabajamos cosas juntos, pero recuerdo que muchas canciones se las mostraba a mi hija, por ejemplo, primero que nada, ¿no? Que estaba ahí. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar y me enseñaste esa cosa. Pero estamos acá porque estamos cerca de lo que es el estudio, de lo que fue La Batuta, que ya no es más La Batuta, sigue funcionando como estudio de grabación, pero tiene un significado importante porque fue donde firmaste las primeras canciones con Rumbo. Ahí fuiste a poner el sellito y ahí es como una especie de momento bisagra que se abre al mundo profesional de la música. Estaba pensando después que charlamos el otro día para elegir el lugar donde, que en realidad la primera canción que grabó Rumbo fue en la prehistoria de La Batuta, que era un estudio que quedaba unas habitaciones más hacia adelante en el Palacio Salvo, que era un tiradero de cosas, o sea, en un lugar y grabamos ahí, no me acuerdo ni qué tema de Rumbo, no, creo que la canción de Las Ventanas, pero no estoy segura. Y el recuerdo que tengo, la imagen de eso, era como estar grabando en el medio de un depósito de cosas y nosotros estábamos tan felices todos con un solo micrófono, además, ¿no? Sí, porque sí. chochos, sí, no podían felices. Estaban tocando de las con las manos. Y después vimos toda la evolución de La Batuta, ¿no? Desde ese cochambroso lugar hasta el estudio, que terminó siendo un estudio precioso donde se grabaron ahí
no solo los discos de Rumbo, grabé mis 2 primeros discos solistas, los grabé ahí con Jaime. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces... Vivace. Ahora es Vivace. Sí. Obviamente que la no, puerta no nada es... que ver, precioso esto, no, se entraba por ahí, la puerta de la batuta estaba por ahí. Y acá hay una solemnidad que no me representa el momento. No, para nada. Todas estas esculturas, además que siguen un poco la línea de lo que estaba abajo, tampoco estaban. No había nada había. Ni unos asientos, unos bancos. Mirá lo que tiene el rever que hay acá, ¿no? Natural. Y mirá lo que son los pisos, María. No, espectaculares. Son unas cosas increíbles, muy bellos. No quiero hablarte hoy, mi gran amor, de las cosas que aprendí en los discos. Te quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Vivir es mejor que soñar. Yo sé que el amor es una... Dicen que, bueno, leyendo notas que me dio mucha gracia, de que te hiciste fama de ser muy exigente, ¿no? Y obsesiva. Pero eso es porque a las mujeres se les exige más en la música, porque hay un tema de que no podemos ser, viste, cuando una mujer exige o es obsesiva, no creo que a Jaime Ross le digan nunca, que es mandón. nadie, no. A vos te cayeron un poco con él. Sí, obsesiva nunca, pero exigente sí. Sí, yo tengo o sea, en el medio de la situación, mientras viví ese periodo, digamos, nunca me di cuenta y siempre me creí que yo era una calderita de lata, que era una petiza compadrita, o todas esas cosas que en general te las ponen los varones, no las mujeres, ¿no? Siempre lidié con eso en ese periodo, digamos, ¿no? Y me parecía que tenía que ver con mi carácter, qué sé yo. Ya después, pasados los años, y cuando ahora en general la gente me trata con un poco más de respeto por la edad, por los años que hace que hago las cosas, qué sé yo, me doy cuenta que en realidad todas esas cosas que me decían a mí, jamás nunca se las hubieran dicho a ninguno de los colegas varones que yo tenía en ese momento, que podían tener características súper parecidas a las mías, ¿no? Ser responsables, exigentes con la calidad, yo qué sé, mis viejos eran así también, ¿no? Y con las mujeres, cuando hablábamos recién y subíamos las escaleras maravillosas de acá del Palacio Salvo, me decías de que eran poquitas y que nunca tuviste como una mujer a quien mirar y poder aprender de la carrera o del camino que ella surcó. Tú sos la que marcaste ese camino. Tu generación también. Por resistencia un poco, porque de la misma época mía está, con algunos años de diferencia, de pronto está Cristina Fernández, está Estela Mañone, está Vera Sierra, yo qué sé, una cantidad de Mariana Ingol, bueno, una cantidad de mujeres que estaban en la escena en ese momento, Cecilia Prato. ¿Había ¿no? sororidad, unión? Había como unos submundos, digamos, siempre rodeadas de varones, porque ya te digo que como éramos tan poquitas, como que yo era la cantante de Rumbo, Estela estaba asociada con Jaime, Mariana estaba asociada con Osvaldo Fattoruso, Cristina Fernández con Washington. Con un padrino. Siempre había un hombre o varios hombres como en el medio, qué sé yo. Donde sí sentí que había como no sororidad, porque era una palabra que no existía en esa época, pero sí como un lugar único y especial fue cuando empezamos con las tres. Claro, fue como lo buscaron necesitando esa visibilización también de ustedes solas y de su música, porque... Lo buscamos en realidad... Primero que nada para pasarla bien, nos divertíamos mucho estando juntas, nos juntábamos a tomar té y a hablar y a cantar y yo qué sé, a hacer tonteras, nada importante.
Y ahí nos dimos cuenta que podía salir algo que nos gustara. Ya teníamos el antecedente de Travesía, que había sido un grupo de mujeres que habían hecho muchas cosas lindas, ¿no? Pero la realidad de las tres era diferente porque éramos, la única intérprete en ese momento era yo, pero Mariana y Estela eran compositoras también, tenían un caudal importante como compositoras, ¿no? Ahí recién en ese momento fue que yo sentí que había una posibilidad de trabajo en equipo y en colectivo, que la realidad que teníamos nosotras era completamente diferente a la que tenían los amigos, los colegas varones, que había cosas diferentes para decir, que había un lenguaje diferente para usar. Y para mí fue... ¿El público lo recibió así? Porque Sí. viste que a veces uno como que se adelanta y propone algo y no se da cuenta de que estaba llenando un vacío tan grande. No, el público fue genial, el público fue el que impulsó que lo de las tres no fuera simplemente algo, porque cuando nosotras nos juntamos, nuestra intención era tocar un fin de semana en la barraca como algo si loco. podemos tocar 2 días en la barraca un fin de semana. ¿Qué era la barraca? La barraca era un boliche de Daniel Mañone, digamos que con muchos vínculos artísticos, porque Daniel es músico también y cantante, primero de Montevideo y después con su carrera solista, que cobijó a lo mejor de la música popular uruguaya de la década del 90, ¿no? Y ahí pensaron que iba a ser solo una barraca, ¿y qué Sí. pasó? Y pasó que se fue totalmente de control, nos fue muy bien, empezó a ir mucha gente buscando a las tres y empezamos a estar programadas todas las semanas, y recuerdo que hubo un periodo en el que cuando yo logré armar mi proyecto solista, que no fue fácil y fue también gracias a las tres y al grupo que tocaba con las tres en ese momento. Con las tres te surgió la base de hacer esa Claro, tristeza. ahí fue la posibilidad de armar mi propio grupo como para poder tocar en vivo mi repertorio, ¿no? Y ahí tocaba yo un día, yo tocaba los jueves y las tres tocaban los viernes, y ahí estuvimos meses. ¿Qué te decían las mujeres de la época? Porque me pasa de decir, no, voy a entrevistar a Laura Canoura, y hay un brillo en determinada generación, que eras como alguien que estaba rompiendo las barreras por otras. Sí. No solamente en la música, en la música que es bastión rockero del hombre, Sí. ¿no? Nunca fue mi intención esa, No, ¿no? no. O sea, yo creo que ahí en esas cosas tiene mucho que ver la educación, me parece, ¿no? Cómo te educan en tu casa y qué expectativas tienen de vos. O sea, en mi casa era, sos nuestra hija, te queremos, hagas lo que hagas, si te va bien o te va mal, te queremos igual, no hay una obligación de tu parte, tampoco tenemos por qué celebrarte cada éxito, o sea, nosotros... Te bajaban de un ondazo, como bien Sí, dice. exactamente. Te ponían en tu lugar. En tu lugar. ¿Necesitaste en algún momento que te... Todo el tiempo necesitaste, ¿no? Dedicándote a esto, Sí. porque los elogios de la masa, digamos, así esa cosa como informe, son muy tentadores. Entonces uno tiene que estar siempre cerca de gente que te baje a tierra y te ubique, ¿no? Que no vale tu abandono, ni un minuto más de dolor, que mi llanto desolado fue de todo lo peor. Esa tristeza pensaste que iba a ser un exitazo, Sí. y en realidad demoró como 5 años. 5 años. Sí. En convertirse en un disco de oro. Y en sonar y en estar en las plataformas, no había plataformas en esos momentos, las disquerías y en sí, algún momento te pasó de decir, basta, no me dedico más a esto. muchas veces. No tengo reloj, pero Hace media hora más. Sí, muchas veces preguntarme qué estoy haciendo acá, por qué no estoy trabajando en un supermercado, por qué no soy modista, por qué no, claro, por qué no hago Porque no soy algo, abogada. por qué no hago algo predecible, sobre todo con todo el tema que tiene que ver con los ingresos y eso, ¿no? Que la vida del artista es tan inestable, las rutinas, la falta de rutinas, después siempre generalmente pasa algo que
nada, te ubica y te dice, ¿no? Por esto es que estás haciendo esto, ¿no? Por este momento, este instante, ¿no? Laura, ¿y ahora en qué estás? ¿Dónde te estás perfilando? ¿Para dónde viene Laura? En un año especial, sí, pero ¿para dónde estás yendo? Y bueno, cumplidos los 40 años, como que, por un lado, celebrar esas fechas tan redondas, fija expectativas, sobre todo en los demás, ¿no? Ahora tenés que hacer tal cosa, ahora tendrías que hacer tal otra, ahora. Y a veces simplemente lo que uno desea es que las cosas sean más fáciles, ¿no? O sea, hace 40 años que vengo peleándola con mucha insistencia para hacer lo que hago, con mucho esfuerzo. A veces lo único que desearía es que fueran un poco más fáciles las cosas, ¿no? ¿Sigue siendo difícil la música en Uruguay? Sí. Es fácil, o sea, porque acá donde estamos es un estudio profesional y digamos que de todas maneras a este tipo de lugares, en la época en que nosotros grabábamos con Rumbo, accedían a esto solamente con esfuerzo y un sello discográfico interesado en gestionar y en potenciar la discografía de un artista. Ahora, sobre todo lo que necesitas es plata, y plata tiene gente con talento, sin talento, con carrera, sin carrera, con proyección, sin proyección, con propuestas, sin propuestas. O sea, no hace falta para grabar hoy en día. Este estudio, ya te digo, es profesional, pero hoy en día con un poco de plata tenés un mini estudio en tu casa y se ha demostrado que se pueden grabar muchas cosas y se han hecho cosas lindísimas en la pandemia, y se ha hecho mucha basura también, que ojalá se la lleve el viento, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Entonces, nada, como que proyectos tengo muchos, que quedamos todos como muy así, porque era un año que después de celebrar los 40 años había empezado a moverse mucho y teníamos muchos contratos firmados y semifirmados y proyección de volver a los festivales en el interior, de una cantidad de cosas que hacía muchos años que yo como que estaba descuidando y estaba empezando a prestarle atención, y bueno, con esto se paró todo. Entonces tengo 2 o 3 proyectos que tienen que ver con no sé si con lo discográfico, porque también eso ha cambiado mucho, pero sí con el hecho de encerrarte a generar un repertorio, sobre todo como intérprete, porque ya te decía... Más por la interpretación, sí, el flujo... fluye. La intérprete siempre salvó a la compositora, siempre. Porque hasta en los momentos más desinspirados, más... Yo te decía hoy antes de entrar que la sensación es como haberme perdido en un jardín y no encontrar el camino de regreso hacia ese lugar de la compositora, no lo encuentro, no sé cómo volver. Pero la intérprete siempre... ¿Nunca te había pasado eso? No. Nunca. No, pero me pasa hace ya mucho tiempo. Pero la intérprete sí, y te gusta Pero la intérprete se entretiene con poco, se entretiene con una florcita que encuentra en el camino, con una ventana abierta, con un... O sea, y tengo muchos recursos para la intérprete. O sea, yo me siento en la computadora, abro YouTube y me pongo random a seguir diferentes ámbitos de la música, qué sé yo, y a cantar sobre eso. Ahora? ¿Qué mujeres o hombres o géneros te está Yo soy muy ecléctica, ¿no? Soy muy ecléctica, pero me descubrí el año pasado, a principios de este año, descubrí a Zambullo, que es un portugués que me gusta mucho. A través de él conocí, ahora se me van a borrar los nombres tratando de acordarme, pero a 2 hermanos portugueses, ella es cantante y él es cantante. Son muy jóvenes, que cantan muy bien y tienen un repertorio muy lindo. Ella es una madre joven, con un repertorio que tiene que ver con sus hijos, qué sé yo. Y lo bueno que tiene es que tengo alumnos y amigas jóvenes de otras que tienen la costumbre como de empujarte para escuchar. ¿A vos te gusta estar en contacto con las nuevas generaciones? ¿Te buscan las nuevas generaciones? Y de alguna manera sí, lo que pasa es que yo soy medio rebeldita también, ¿no? Sí, bueno, la rebeldía está en tu chapa, en tu ADN. Está en mi ADN, ¿Y qué significa ser rebelde con las nuevas?
generaciones. Y lo que pasa que, por ejemplo, el año pasado empezó algo muy necesario, sin lugar a dudas, que es juntarse las mujeres para ver cuáles son realmente las dificultades en la música, ¿no? Cuáles son las dificultades y cómo abrir las puertas que están cerradas para nosotras, ¿no? Entonces, ni que hablar que una cantante de 20 años tiene un diagnóstico diferente al que puedo tener yo, o puede tener una vivencia completamente distinta. Entonces yo me doy cuenta, y eso para mí no es una virtud, que tengo menos paciencia para los procesos, digamos. O sea, elegís las batallas sí, elijo las batallas. Ya sabés cuáles son las que vienen con el entusiasmo de lo nuevo. Ya no elijo las batallas que voy a ganar, porque esas cada vez son menos, pero por lo menos las batallas que considero que puedo hacer una diferencia dándolas, ¿viste? Y otras no las veo. Cuando la lluvia caiga sobre ti y el mundo. Laura, nunca te fuiste, siempre te quedaste acá. Sí, no. ¿Por qué? ¿Porque no buscaste? ¿Porque no quisiste? Porque un poco todo, un ¿no? poco todo. Un poco no busqué, un poco cuando se dio la posibilidad, mi hija era muy chica, y yo, no sé, como que preferí pensar un poco más en ella que... Y o sea, esa era mi excusa. Yo creo que era por miedo, ¿no? Irte de un lugar en el que vos sos una persona querida, favorita, a irte a un lugar nuevo. O sea, hay que tener una edad y una valentía especial para eso, ¿no? Mirá quién habla de valentía igual. Sí. Sos valiente. En algunos territorios... ¿No te diste cuenta? No, capaz que no. No te diste cuenta. En algunos ámbitos puede ser que sí, en otros como... no sé, como inconsciente, capaz, ¿no? Más ahora inconsciente. con esto nuevo de las plataformas, que se están reeditando los discos, que Bizarro se tomó este tiempo, por suerte, y pudo acelerar y subirlo, ¿le hace un cambio? ¿Eso está bueno para los músicos? ¿Está Sí. bueno para ti, como artista? Yo creo que sí. Nosotros los músicos uruguayos ya sabemos desde hace mucho tiempo que grabar un disco... En la época que grabábamos con Rumbo, mis primeros discos, a lo que aspirábamos era que se vendiera lo suficiente como para generar un piso para poder negociar con el sello discográfico nuevamente para grabar otro disco y así. Ahora ni siquiera existe eso. O sea que más que nunca las plataformas son un medio de difusión y de promoción, de hacerte escuchar, de hacerte conocer, ¿no? Ojalá todo esto que está pasando, que está haciendo tanta gente, Sanabria, por ejemplo, ¿no? Esto de haber creado estas playlists de Suena Uruguay, que fue una idea, la verdad que excelente, muy buena, que ha hecho escuchar música uruguaya a gente que de pronto no estaba acostumbrada y descubrió que hay cosas que le gustan, ¿no? Ojalá toda esa gente que se comprometió escuchando y armando una playlist de eso, cuando se reabra de alguna manera, saque alguna entrada y vaya a apoyar a los artistas al lugar donde los tienen que apoyar, que es en el vivo, ¿no? Eso es lo que hace la permanencia de un artista. Todo lo demás, los discos, los videos, los live, todo eso lo que hace es alimentar y generar cosas y a veces también generar ideas, ¿no? Para el artista, ¿no? Pero lo que realmente hay que hacer es acostumbrarse a ir a ver a los artistas donde sea que toquen, en estadios grandes o en lugares pequeños, ¿no? No me prometas el sol, me conformo con tus manos que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo como los anillos de Saturno. Se parecen a tu abrazo cuando el miedo de perderme me detiene y me hace volar. La rebeldía se enciende cuando hay un no. Sí. ¿Cuál es el no? ¿Qué? No, yo no aceptaba nunca el no, y además hay historias en mi familia que las recuerdan mis hermanas y que yo no me acuerdo. Ahora que hice cuarentena con Cristina, me estuvo contando cosas y yo le decía, ¿vos estás segura que yo hice eso? Ay, Laura, me vas a preguntar a mí, vas a decir a mí. De decir, por ejemplo, quiero ir a tal lado, no. ¿Pero por qué no? Porque no. ¿Pero por qué no? Bueno,
porque soy tu padre, terminaba diciendo mi padre. Entonces parece que yo lo miré y le dije, bueno, eso no es una buena respuesta. Mientras no tengas una razón para no dejarme ir, me voy a ir yendo. Y agarré y me fui. Y no pasó nada, no me pusieron en penitencia ni nada. No había una argumentación para decirme que no. A mí con argumentos me ganás bien, pero si no tenés argumentos, no. ¿Y el sí que más te cuesta dar? El sí es una cosa que me cuesta mucho dar. Tengo un no muy arraigado. Es saludable eso. Pero si te clavas en el no, como es mi caso, porque mi viejo nos enseñó, también te perdés una cantidad de cosas. Empezás a decir que no, o sea, decís que no antes de decir, a ver, déjame evaluar todo el panorama. Me cuesta decir que sí a ideas que no son mías, porque soy lenta de elaboración, ¿no? Entonces, para mí una idea, para llegar a una idea, elaboro mucho, ¿no? Pienso, hago dibujitos, escribo cosas, qué sé yo. Entonces, si vos venís con una idea, seguramente lo primero que te diga es ni, por lo menos, ¿no? Porque me cuesta la elaboración, ¿no? ¿Hay alguna experiencia, porque has hecho de todo, hay alguna experiencia que te falta hacer, que te gustaría vivir? Oh. No tiene por qué ser profesional, capaz que va por otro lado. No, qué sé yo, no sé, me gustaría grabar con alguna gente que seguramente sea imposible porque son mis ídolos remotos. ¿Quiénes son los ídolos remotos? Chico Buarque, Johnny Mitchell, yo qué sé, Carole King, no sé, esa gentuza. Y me gustaría más un poco dedicarle un poco más de tiempo a mi cuerpo, bailar, o sea, contemplando la edad que tengo, ¿verdad? Pero un poco permitir alguna cosa más armoniosa con mi cuerpo, ¿no? Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Hay una anécdota que está buenísima, voy hablando un poco de tu padre, que siempre era como una persona muy recurrente para vos cuando tenías algún tema. Cuando aparece el jingle de Pepsi, sí. Que fue maravilloso, porque en realidad la idea no fue la idea tuya, pero vos tiraste, cuando surja un jingle. Claro, fue como, viste esas cosas que uno... O sea, yo siempre porque ahora pienso... es re común, y lo traigo porque ahora es común de asociar a la figura del músico con una marca, está todo bien, pero antes, no sé si ahora sigue pasando lo mismo. No, claro, no pero era antes era como una élite, era como una tradición, a una ideología. No estaba muy bien visto en todo caso estar como asociado a marcas o a cosas comerciales, ¿no? Yo siempre en mi caso siempre me parece que me funcionó mucho más conducirme por efecto, digamos, ¿no? O sea, si yo quiero ir de acá a vos, me funciona mucho mejor distraerme yendo para acá y cosas, y de repente, mirá, me encontré contigo, llegué. Siempre me funcionó mucho mejor eso que el objetivo, ¿no? Por ejemplo, ir atrás de un premio, por ejemplo. La mayoría de las veces que me he sacado cosas distintivas, importantes, nunca fueron atrás de la búsqueda de ese premio. No porque sea no, qué divina, qué humilde, qué cosa, no, sino porque por manera de ser, por forma de ser. No, y capaz que porque te divertía el hacer. Sí, exactamente, porque lo que perseguía era la diversión, ¿no? Entonces con el jingle pasó eso. ¿Quién te cayó? Así? Cayó fue Cotelo a verme un espectáculo de La Barraca, justamente, y ¿qué haces, Coto? ¿Cómo estás? Me encanta lo que hacen. Llámame algún día a hacer algún corito, para divertirme un rato. Y ahí él, a los pocos días, se le ocurrió que había una canción para Pepsi, que la habían presentado y que estaban buscando una voz que podía ser la mía. Y la había grabado Norma Galfetti, que Norma Galfetti era una gran cantante de publicidad en ese momento, era así como la number one, y tenía la voz bastante más aguda que la mía. Porque seguramente vos la conocés, ¿qué cantaba así famoso? Así? Norma Galfetti estaba en un grupo de rock con Popo Romano, y que ahora se me borró el nombre del grupo. ¿Y era la que cantaba las publicidades? Cantaba muchas publicidades, era una tipa súper versátil,
con una voz con mucha afinación, qué sé yo. Y lo grabó ella, la maqueta, y tuve que yo ir a grabar, y ella lo había grabado más agudo de lo que yo podía, entonces yo cuando lo canté en un registro que no era natural en mí, o sea, yo cantaba más bien en una zona de contralto, más bien medias y graves, y ahí tuve que cantar como medio colgado de las nubes, y fue bárbaro, quedó genial, la verdad. Y nada, lo que sucedió es como si mañana una canción mía, por la razón que sea, la pautan y la escuchan en todos lados porque gustó. Bueno, con una publicidad pasa eso, ¿no? La pauta, no solo la pautan muchas veces en las radios, en la televisión, en todo, sino que además la gente le gustaba, se la grababa, se la pasaba. No, aparte es la Canoura, ¿entendés? Claro, o sea, ni siquiera eso, porque no sabía mucho quién era esa cantante, ¿no? Porque yo era la cantante de Rumbo en esa época. Claro, ¿quién era? La referencia era eso nomás, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Te dijeron algo? ¿Recordás algún compañero, algún músico, alguien no, porque que te hayan dicho algo, o fue tipo una voz, viste? A veces es un murmullo que te llega. Sí, o sea, yo sé que para mucha gente eso fue como la perdición, ¿no? De hecho, hubo gente que inclusive años después se animó como a decirme, ¿no? Que fue un mal paso el que yo había dado, vinculándome con un ámbito como tan comercial, ¿no? Sí, y lo que pasó fue que nada, también en esos momentos apareció una pintada en Buceo que decía Canoura, te vendiste. Yo siempre lo tomé como con humor, ¿no? Como aquella pintada que hubo del tren fantasma, de proscribir al tren fantasma allá, que fue tan genial, brillante. En plena dictadura, cuando todo el mundo corría el riesgo para hacer pintadas como comunicadoras, de qué sé yo, que esa gente haya salido a hacer eso fue genial, ¿no? Y con esto nada, yo lo llamé a mi papá enseguida, un poco en serio, un poco en broma, diciéndole, papá, acabo de mancillar el apellido. Y mi viejo, que era un tipo muy inteligente, me dijo, vos dejalos que hablen, dejalos que de alguna manera están hablando de vos. Ladran Sancho. Claro, por algo lo están diciendo, ¿no? Y eso fue increíble. Y hoy no es o sigue habiendo esa pulseada entre lo comercial y no perder la esencia, la intelectualidad. Y bueno, está en otros lados, ¿no? O sea, no está en la publicidad, está en el tipo de música que haces, o dónde tocas, o con quiénes te asociás, yo qué sé. Siempre hay una mirada, hay un sector de gente que mira como con una mirada como más estanca, digamos, ¿no? Yo trato de correrme de eso, o sea, mi primer impulso también es ese, ¿no? Además las redes sociales te permiten estar informado y ver todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Mi primera reacción en muchas cosas también es ¿qué mierda está haciendo este tipo o esta tipa? Y después, bueno, desandar, tratar de pensar que hay muchas miradas para todo, que además la vida no es una sola puerta, sino que hay muchas puertas que uno puede entrar, salir, aceptar, rechazar. Saben de sobra que estoy aquí, compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres como yo. Llevo tus manos en mi alma, como si estuviera siempre. Veo tu sonrisa y me derrito. No entiendo por qué a vos, no entiendo. Llevo tus besos en. ¿Cuál es el rol del artista hoy? Hay un rol, ¿Hay un rol? Tendrá que haber.
Que a ver, no sé. Porque siempre se le buscó un rol al artista, Sí, ¿viste? yo como trato un de movilizador. Trato de no estar. Lo ven más como una experiencia Sí. colectiva, pero también individual. Sí. Yo trato de no estar en esa mirada, ¿no? De no ser el objetivo de esa mirada, ¿no? En la época de Rumbo, nosotros hicimos una cantidad de cosas en una época de dictadura y qué sé yo, pero en cada entrevista que tengo y me preguntan sobre eso, yo digo que no había una intención grupal de estar en ningún lado haciendo nada, que tal vez hubiera voluntades individuales de utilizar ese medio como vehículo para decir o hacer cosas, ¿no? Pero no en lo colectivo. Nosotros no es que escuchás Rumbo hoy en día, que está todo subido a las plataformas, y tenés una canción que se llama De Película, que no podés creer, sí, que está Gonzalo Moreira por todos lados en esa canción. Podés escuchar, que son canciones que hablaban de diferentes cosas, ¿no? Entonces no había un objetivo político, ni político partidario, de golpe, y político humano. Canciones que son tan actuales como... Pero porque hablaban de nosotros en ese momento, ¿no? Entonces, yo no creo que el show debe continuar. Por ejemplo, hay una cantidad de máximas que andan flotando siempre por ahí. ¿El show debe continuar? No debe continuar. Yo no soy una herramienta de nada. Si yo estoy triste, estoy mal y se me acaba de morir mi perro, voy a hacer lo que mi necesidad me diga. Yo no siento que haya un objetivo, no es el objetivo, no haya un mandato de que yo tengo un cometido social. No, yo elegí ser artista como otro eligió ser médico o contador o ama de casa o agricultor, ¿no? Es lo que me gusta hacer y no siento que tenga que haber un cometido específico más que el que me da mi humanidad como persona, ¿no? O sea, no hago nada en lo artístico que no haría en mi ámbito privado. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Ya sabemos de que hay muchas cosas que se van a quemar en una fogata, que está sí. clara, está escrito por ahí. Sí. Pero, ¿pensás en el legado? ¿Pensás en eso? Porque, a ver, nos pertenece, hay parte de Laura que nos pertenece, ¿sabías, no? ¿Sos consciente de eso? Sí, me encanta que eso pase, ¿no? Me encantaría que, así como a uno le pasa escuchando viejos discos, ¿no? En esta cuarentena que he estado mucho con mi madre, haciéndola escuchar cosas antiguas que a ella le gustaban. Ay, sí, un bolero del 57 que me dijiste que claro, fue un golazo. Volví a escuchar una cantidad de cosas, espero que le pase a otra gente conmigo, ¿no? Escucharme, volverme a escuchar. Pero las cosas, los objetos, soy muy desapegado. Los discos de oro, por ejemplo, los dos únicos que tengo son los que volvieron a mi casa porque se desarmaron, la casa de mis padres y la casa de mis tíos. Uh-huh. Entonces esos discos de oro que estaban en la casa de ellos volvieron a... ¿No te quedás con ningún premio? No. ¿Los regalás? Los tengo guardados en una caja o los regalo, sí. Sí, me parece que ya obtenerlo es lo máximo. O sea, no hay nada, ni que se pierda, ¿no? O sea, como el cuento de Rada que perdió el Grammy en un taxi volviendo de Nueva York. No importa, o sea, vos ya te lo dieron, ya está ese momento, estuviste ahí con tu familia, marca una etapa de tu vida. El objeto de repente es importante para otros, pero no, para mí no. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. ¿Cuál es el poder de Laura Canoura? El poder de Laura, no Laura Canoura, de Laura. El humor, me parece, más que la voz, porque la voz es la marca, tal vez, ¿no? O sea, yo salgo de tapaboca, la capucha puesta y todo, y voy al almacén, y no al almacén porque ya me conocen todos porque es el barrio, pero voy a, no sé qué,
Y digo, y ya hay alguien que me reconoce, porque eso es la marca, el sello, ¿no? Pero el humor, el sentido del humor, me parece que es como mi fuerte, me parece que es lo que me ha rescatado de muchas situaciones personales, propias conmigo misma y con otra gente también, ¿no? Bien, hoy recuperaste el honor del apellido. Sí. Muchas gracias. A mi viejo. Gracias. Una genia. Gracias. Si me preguntas qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantada con una nueva invención. Me quedo acá en esta ciudad, en donde está mi ilusión, pues veo venir en el viento el olor de la nueva estación. Yo sé de todo en la herida viva de mi corazón. Dibujado en la memoria, ese recuerdo es el que duele más. Mi dolor es descubrir que a pesar de haber hecho todo lo que hicimos, seguimos siendo los mismos y vivimos. Seguimos siendo los mismos y vivimos.